Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de algo que pasa por la cabeza de todos los colombianos, y es por qué Bogotá no tiene metro. Cuando uno como colombiano de cualquier parte del país decide visitar la capital, se encuentra con que Bogotá no tiene metro. Y lo más grave, que el sistema de transporte que tiene es uno de los más malos, más atrasados, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica y del mundo. Pero haciendo un análisis, hoy les he traído este video para mirar cuáles son las razones por qué Bogotá no tiene metro y otras ciudades de igual de importancia como nuestra capital tiene metro y Bogotá no. Bienvenidos. Bueno, ¿por qué Bogotá aún no tiene metro tras 81 años de proyectos? Eso nos preguntamos no solo los colombianos, sino también los turistas, las personas que visitan Bogotá. ¿Es por la corrupción? ¿No hay plata? O uno se pregunta qué es lo que pasa. Porque la verdad es una total vergüenza, siendo Bogotá la ciudad capital de Colombia, donde se concentran aquí los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y una de las ciudades más pobladas, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. Con más de 8 millones de habitantes. Uno diría que el sistema de transporte que está allá es una belleza, pero es una farsa, es una mentira. El sistema de transporte de Bogotá es obsoleto. Muchas ciudades grandes de América Latina tienen metro, menos Bogotá. Y mientras tanto los políticos, como siempre, se la pasan peleando por dónde debería de pasar el metro. Y al final estas peleas lo único que han hecho es llevar al atraso en movilidad a Bogotá. Bogotá se posicionó como el lugar con más congestión en el mundo durante la hora pico. En un informe del 2022 del TomTom Traffic Index publicado por el Financial Times. Allí se destacó que los ciudadanos de la capital pierden 132 horas en el año debido a los trancones. Y mientras Bogotá tiene un sistema de transporte obsoleto que pareciera que llevara sardines, todas retujadas, otras ciudades de América Latina hace rato ya tienen metro. Buenos Aires lo inauguró en 1913, Ciudad de México en 1967, Sao Paulo en el 1974, Santiago de Chile en 1975, Río de Janeiro en 1979, Caracas en 1983, Lima en el 2011 y Quito en el 2022. Han pasado 81 años desde que se hicieron los primeros estudios de un metro para la capital colombiana. Este es el rezago más grande de la región. El 70% de los recursos destinados al metro vienen del presupuesto nacional. El resto son recursos de Bogotá. Cuando se hizo el primer proyecto, en 1942, Bogotá tenía 400.000 habitantes, un sistema eficiente de tranvía y una densidad poblacional promedio. Pero luego, los gobiernos, enfrascados en una lucha partidaria, modificaron el plan de desarrollo urbano varias veces y con fines clientelistas más que urbanísticos, cambiaron el tranvía por los buses. La ciudad, al tiempo, recibió millones de desplazados por la violencia, convirtiéndose en una de las más densamente pobladas del mundo. Bogotá es hoy una ciudad particularmente segregada, donde en términos generales, los ricos viven al norte y los pobres al sur. La mayoría de la gente vive lejos de la mayoría de los empleos. Millones deben viajar 3 o 4 horas al día para llegar al trabajo. A medida que las densidades poblacional y laboral generaron un embotellamiento urbano, la discusión sobre el metro se fue politizando, convirtiéndose en un símbolo de alta sensibilidad. En estas 8 décadas, el Estado ha comisionado al menos 3 estudios a entidades gubernamentales y 7 empresas privadas del exterior. Todos plantearon sistemas y presupuestos distintos. Todos crearon una esperanza que no generó obras, sino costos por incumplimientos. Los expertos coinciden en que el metro de Bogotá nunca estuvo tan cerca de hacerse como en la década de los 90, cuando hubo consenso en un sistema y una forma de financiamiento. Pero pasaron 3 cosas. El país entró en una dura crisis económica, un terremoto en la zona cafetera desvió los esfuerzos del Estado y el metro de Medellín, que logró inaugurarse en 1995, tras 10 años de obstáculos, costó el doble de lo presupuestado. En plena crisis y con esa
esa ley resultó más fácil hacer el Transmilenio, que era más barato y no exigía tantos requerimientos. Esto según Enrique Peñalosa, un declarado escéptico del metro y un férreo defensor de los autobuses de tránsito rápido como Transmilenio. Cualquier ciudad del mundo en desarrollo daría cualquier cosa por tener un servicio como Transmilenio. Transmilenio es el mejor sistema de transporte en busca en el mundo. No existe ninguna otra ciudad en el mundo que tenga algo parecido. Transmilenio moviliza más pasajeros hora sentido que todos los metros del mundo. Administraba su primer periodo de la alcaldía en 1998 a 2001. Los buses rojos de Transmilenio se tomaron la ciudad. En una investigación de la revista Hecatombe se habla sobre ese negocio que hay entre Transmilenio y Enrique Peñalosa. Abro comillas. El sistema es operado por empresas privadas que ganaron contratos de concesión que no han cambiado en los últimos 22 años y que les permite quedarse con el 95% de las ganancias de los tiquetes, sin asumir ninguna clase de riesgo. En otras palabras, es una operación tercerizada. Bogotá y sus instituciones públicas se quedan solo con el 5%, óigase bien, de las ganancias, aunque deben asumir los costos de infraestructura y mantenimiento, además de subsidiar a los operadores en los costos de cada viaje que realizan a través de los buses. Estos contratos fueron inicialmente de 10 a 15 años y se han extendido a pesar de que los supuestos riesgos iniciales que asumieron los operadores privados se han visto generosamente compensados por el alto costo del pasaje y los grandes beneficios que ninguna administración logró renegociar cuando tuvo la oportunidad. Es cierto que Enrique Peñalosa no es dueño de ninguna de las concesionarias que operan en los buses del CID, pero también es cierto que desde su puesta en funcionamiento en Bogotá le ha sacado provecho a su promoción por el mundo entero, y con esto no solo ha beneficiado a las empresas que construyen los buses BRT, que hacen posible la movilidad en las troncales de Transmilenio, sino también a algunas familias concesionarias del sistema que tienen intereses en sistemas masivos similares entre otras ciudades del país como el mío o Transcaribe, y en la región como el sistema de buses de Santiago de Chile. Peñalosa fue el presidente del Instituto para el Desarrollo de Políticas para el Transporte, relacionado con la Volvo, que le permitió ganar en una década más de $400,000 a través de la promoción del sistema de Transmilenio por el planeta, y que le ha permitido a Volvo ganancias multimillonarias por el encargo que ha hecho en nuevos buses. If you want to cover a whole city, the only possible solution is bus rapid transit because rail systems are extremely expensive. Qué conveniente el señor Peñalosa. Ahora vamos entendiendo todo. En su última alcaldía, Enrique Peñalosa, del 2016 al 2019, incrementó los gastos en movilidad de su plan de desarrollo en un 149%, con el único fin de hacer real su cuarta fase de Transmilenio, que contemplaba, entre otras cosas, la troncal de la Séptima y de la avenida 68, y a lo que Claudia López le dio total continuidad. Hoy en día Transmilenio recoge por concepto de tiquetes un promedio de 7,000 millones de pesos al día, lo que da en promedio de 2.5 billones de pesos al año. Ese nivel de recaudo, que se queda en un 95% en los bolsillos de los operadores privados, se explica porque los contratos de concesión, tanto de los buses troncales como de los alimentadores, asumen que los operadores pagarán el costo de estos a través del cobro de la tarifa, y por la que cobran un 10% adicional en cada tiquete sobre el costo real del servicio. Adicional, se cobra en el tiquete otro 15% de amortización de riesgo, que después de 22 años se ha demostrado que no era necesario porque el negocio es inmensamente rentable. Aún así, la tasa de amortización de riesgo se la hacen pagar a todos los bogotanos en el pasaje de Transmilenio. Pero esa no es la única investigación que habla de los presuntos negocios de Peñalosa con Transmilenio y de la presunta corrupción que hubo y hay en Transmilenio. Los concejales han denunciado en los diferentes medios de comunicación. Asimismo, los periodistas independientes, junto con el escándalo del carrusel de la contratación, que le costó a Bogotá más de 170,000 millones de pesos. Un escándalo de corrupción que estalló en el 2010,
el desfalco a las obras de Transmilenio y el robo de otras obras que le han costado al Estado 2.2 billones de pesos. Ni los bogotanos o el resto del país ya no confiamos en las entidades de justicia. Como se dice, la ley solo es para los de Ruana. Bogotá es el ejemplo de lo que pasa en toda Colombia: peleas, elefantes blancos, corrupción, desorden e inseguridad. Nuestra querida capital está a años luz de convertirse en la ciudad que todos anhelamos, y el metro no es solo el sueño de los capitalinos, sino el de todos los colombianos. Esperamos que ahora, con la llegada de China al metro, por fin sea una realidad. Se estima que para el 2028 la primera línea del metro ya empiece a operar. Amanecerá y veremos, dijo el ciego. Y no es que seamos incrédulos, pero con tanto corrupto por ahí suelto, uno ya no sabe qué pensar.